Primero que todo quiero agradecer al licenciado Boris y a Viera por la invitación a este evento y repetirles que este tipo de eventos nos sirven para poder empoderar también nuestra carrera, como decía el anterior ponente. En esta ocasión voy a presentar un caso o un tema que posiblemente sea algo que ya conocemos, que de repente no es muy frecuente en los servicios de resonancia magnética, puesto que para mí, desde mi punto de vista, la angiotomografía aún es superior a la angioresonancia. Anteriormente se pensaba que para evaluar arterias vertebrales la técnica ideal era la angioresonancia, ya que nos podía discernir, sobre todo en la eliminación del hueso. Sin embargo, con las nuevas técnicas de angiotomografía actuales, esto ya no es una realidad. Se puede eliminar tranquilamente el hueso de las arterias vertebrales. Entonces, ¿por qué considero que la angiotomografía aún está un paso más adelante que la angioresonancia? Porque aún tiene mucho mayor resolución espacial que la angioresonancia. La angioresonancia, como vamos a ir viendo más adelante, aún carece de esta resolución que tiene la tomografía. Bien, entonces, más o menos lo que les voy a mostrar a continuación es un poco de mi experiencia, un poco de las técnicas que yo he podido utilizar a lo largo de mi práctica clínica. Bien, no vamos a ahondar mucho en la parte física ni nada de la resonancia para no consumir mucho tiempo. Entonces, primero tenemos que definir qué es la angioresonancia. Tenemos que saber que en la década pasada, hasta el año 2011-2012, la Organización Mundial de la Salud clasificó a las enfermedades cardiovasculares como una de las principales causas de muerte. Entonces, era muy necesario tener una técnica con la cual evaluemos el sistema vascular. Bien, teníamos la angiografía por sustracción digital, sin embargo, es una prueba que aún es invasiva mediante la colocación de catéteres directos a la arteria. Entonces surgieron, ya desde hace mucho tiempo, pruebas menos invasivas, como la angiotomografía y en este caso la angioresonancia. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de una angioresonancia periférica. Bien, esta angioresonancia periférica, si no tenemos una antena especial para miembros inferiores, puede generar un tipo de dificultad. Sin embargo, sí se puede realizar. Yo, en lo personal, nunca he probado la antena de miembros inferiores, nunca he tenido la oportunidad de verla, que no sé si acá en Perú la tendrán disponible en algún centro, pero se puede trabajar de repente en partes, en bloques, y luego hacer una fusión de imágenes para poder obtener este tipo de imágenes. Sin embargo, hay algunas dificultades también con la resonancia. Entonces, cuando hablamos de angioresonancia, no solamente vamos a hablar de técnicas en sangre blanca, que es la que todos conocemos. Todos conocemos las imágenes en las cuales el vaso brilla, tiene alta intensidad de señal, sino que también vamos a tener las técnicas dark blood o de sangre oscura, que también tienen una importancia en los estudios vasculares. Por ejemplo, a nivel de arterias carótidas, me piden muchas secuencias en sangre oscura para evaluar disecciones. ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos las técnicas Dark Blood como parte de las técnicas de angioresonancia. Dentro de estas técnicas Dark Blood tenemos las secuencias turbo-spin-eco, turbo-spin-eco 3D, inversión de la recuperación y las técnicas de susceptibilidad magnética, que son un poco técnicas especiales. Y dentro de las técnicas de sangre brillantes, vamos a clasificarlas en dos: una sin contraste y unas técnicas con contraste. Las técnicas con contraste vamos a tener las clásicas Time of Flight, que es la más común, la que todos conocen, todos hemos visto. Tenemos las Phase Contrast, que en lo personal a mí me gusta para evaluar el sistema venoso cerebral, mucho más que las técnicas Time of Flight, a pesar de que también podamos hacer sistema venoso con las secuencias Time of Flight. ¿Qué más tenemos? SSFP o las Steady State Free Pulsation, ¿de acuerdo? Que también nos sirven como secuencias en sangre blanca. Y las Steady State Free Pulsation, pero en 3D. Vamos a ver ahorita en dónde las vamos a aplicar. Y las técnicas con contraste son secuencias potenciadas en T1, volumétricas. ¿Bien? Solamente vamos a tener este esquema de secuencias, pero vamos a poder usar técnicas de adquisición, como las que menciono aquí, el curve bolus, o un efecto fluoroscópico en el cual vamos a ver cómo llega el contraste a la zona que queremos estudiar. Una angioresonancia dinámica, que es la configuración u optimización de nuestra secuencia a
un tiempo o una resolución temporal bastante reducida, bastante corta, y de esa manera poder adquirir el estudio de angioresonancia en diferentes fases. Y las secuencias time resolve, que son secuencias especiales y que configuran el llenado del espacio K diferente a las técnicas convencionales. Clásicamente las dark blood las conocemos ¿dónde? En los estudios cardíacos. Sin embargo, las técnicas dark blood en estudios cardíacos se realizan con un pulso de preparación para invertir la señal de la sangre. Donde no vamos a usar pulsos de preparación y son muy buenas técnicas en sangre pura, son las secuencias turbo spin echo. Por ejemplo, tenemos STIR con T2, un T2 y un T2 FATSAT. Por ejemplo, miremos este T2 coronal que tenemos acá abajo. Normalmente, los turbo spin echo, la señal del vaso por el flujo nos va a dar hiposeñal. Si nosotros vemos una alteración de esa señal o un aumento de señal en secuencias turbo spin echo T2, es un signo de una trombosis, por lo cual vamos a tener que completar con una angioresonancia, donde vemos la ausencia de la señal a nivel de la carótida interna. Bien, entonces nuestras secuencias clásicas dark blood son las turbo spin echo. Tenemos también secuencias ecoradientes en las cuales usan las propiedades magnéticas de la sangre, como las secuencias de susceptibilidad magnética, que es una técnica ecoradiente ya un poco avanzada, potenciada también en T2, donde vamos a aprovechar los efectos paramagnéticos de la hemoglobina. ¿De acuerdo? Se usa mucho también para Parkinson, para evaluar depósitos de hemosiderina o depósitos cálcicos, depósitos de minerales. Estas de acá son secuencias ecoradientes, susceptibility. Sin embargo, la imagen que ven acá es una secuencia dark blood pero turbo spin echo, en la cual, modificando nuestros parámetros de tiempo de repetición y tiempo de eco, vamos a poder eliminar la señal o, digamos, no obtener una potenciación ni en T2 ni en T1, tener un intermedio como una densidad protónica, eliminando también la señal del agua, una intensidad de señal isointensa, y podemos resaltar la hiposeñal de los vasos, y de esa manera obtener secuencias dark blood. Por ejemplo, si vemos a este nivel, a nivel de las carótidas, vemos que tenemos toda la luz del vaso o de la arteria carótida, junto también de la vena yugular. Si hubiera alguna alteración como las disecciones, podríamos evaluarla. ¿Bien? Y ahora, ¿para qué más nos sirve esta secuencia turbo spin echo? Su aplicación se ha dado mucho también para la evaluación de vasculitis, para evaluar captación de contraste, porque al potenciar o modificar nuestros parámetros, eliminamos toda señal que nos puedan dar los vasos. Por lo tanto, lo único que vamos a observar es la captación de contraste que se da en procesos inflamatorios como la vasculitis. Se da mucho y se emplea mucho para este tipo de procesos. Yo trabajo en un hospital especializado en neurología, entonces solamente realizamos estudios de neuroresonancia de todo el eje del sistema nervioso. Entonces ya nos vienen pidiendo mucho esta técnica dark blood para evaluar vasculitis. Ahora, ¿por qué en una turbo spin echo nosotros obtenemos lo que se conoce como el vacío de señal? ¿Por qué? Porque el flujo, se mueven los protones, y la característica que debe tener un protón para poder dar señal o emitir señal es que tenga excitación y refase. Pero si estos protones están o se encuentran en movimiento, al momento de recibir el refase, el protón se va a encontrar en otra posición, por lo tanto no va a emitir señal. Entonces, de esta manera es que se da esta característica de vacío de señal, y es el efecto time of flight, que lo podemos modificar. Por ejemplo, si yo aumento el vibrosón de corte, entonces el protón va a permanecer mucho más tiempo en ese corte, pudiendo recibir el refase, y de esa manera pudiendo obtener señal. Si yo corto mi tiempo de eco, también voy a obtener señal en los vasos. Es por eso que si vemos la secuencia T1, muchas veces los pequeños vasos tienen y emiten señal. Esto se debe a que el T1 tiene un tiempo de eco bastante corto. ¿De acuerdo? Y la velocidad de flujo, como les mencioné anteriormente, ante una trombosis donde la velocidad de flujo puede estar disminuida, o está disminuida de hecho, vamos a tener también un aumento de la señal, porque los protones van a permanecer mucho más tiempo en el corte que estemos evaluando. Bien, hasta ahí tenemos las técnicas en sangre negra y cuál es el fenómeno de que se dé este efecto. Bien, ahora vamos a pasar a las técnicas en sangre brillante. Como ya les mencioné, tenemos las sin contraste y las técnicas con contraste con inyección de sustancia
paramagnética de contraste a través de vía endovenosa. Primero, las clásicas también que hemos visto todos y todos conocemos son las secuencias Steady State, dígase Truffy, Fiesta, Balanced, que se usan a nivel de corazón para estudios de cardiorresonancia, que pueden ser en 2D, incluso en modo cine, o pueden ser volumétricas para estudios de todo el corazón. Es en base a estas secuencias que nosotros podemos incluso evaluar arterias coronarias mediante resonancia magnética. Obviamente no con la calidad y con la sensibilidad y especificidad que tiene la angiotomografía coronaria, pero nos puede dar una idea de lo que es la anatomía vascular a nivel cardíaco. Estas técnicas requieren una sincronización cardíaca y respiratoria que se hace de forma simultánea para adquirir esta secuencia. Entonces, les mencionaba que nos sirve también para evaluar anatomía coronaria, pero no es correcto usarlas para evaluar alguna patología coronaria, solamente de forma morfológica. Bien, a diferencia de la angiotomografía, que tiene una mejor resolución espacial, nos permite evaluar estenosis, evaluar la placa, qué tipo de placa tenemos. Acá no, netamente morfológico. Es un poco limitada la resonancia, ¿no? Pero sí se llega a visualizar las arterias coronarias, consecuencias volumétricas, Steady State Free Pulsation, dígase Balance, Truffy, Fiesta, ¿no? En las diferentes marcas. Entonces, una de las técnicas o secuencias que más usamos es la secuencia Time of Flight, donde vamos a aprovechar este efecto, lo vamos a realzar, ¿de acuerdo? Para aumentar la señal en los vasos, haciendo que el protón obtenga excitación y refase, pero ya no con pulsos selectivos, sino con gradientes circulares. Entonces es una secuencia ecogradiente, donde resaltamos este efecto y obtenemos la señal de los vasos. Normalmente aplicamos un volumen entero. ¿Bien? Pero ¿qué ocurre con el volumen? Cuando aplicamos pulsos repetitivos, vamos a tener un efecto de saturación o supresión de la señal. Porque si ustedes se dan cuenta, la secuencia de angioresonancia TOF tiene un tiempo de repetición bastante corto. ¿Para qué? Para eliminar el tejido circundante con tiempos de repetición cortos. Entonces no vamos a dejar que la magnificación longitudinal se recupere al 100%. Mientras vaya recuperándose, volvemos a lanzar el pulso y de esa manera saturamos el tejido estacionario. Si tenemos un tiempo de repetición bastante largo, va a terminar recuperándose en su totalidad y va a emitir señal. Pero la sangre no se va a ver del todo afectada por este efecto o por estos tiempos de repetición. Pero sin embargo, como tenemos varios pulsos, en algún momento la sangre que entra con su magnetización completa al corte, en los cortes más posteriores, así finalizando, vamos a ver que va a haber una pérdida de la señal, dándonos este efecto. Vemos como aquí en el inicio de los cortes tenemos una amplia señal de los vasos, pero conforme van avanzando van perdiendo señal. ¿Por qué? Porque tantos pulsos que vamos a enviar van a terminar saturando o suprimiendo la señal de los vasos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos aplicar un volumen completo, porque no vamos a obtener una buena angioresonancia. Para eso se crearon algunos elementos o algunas herramientas para optimizar esto. Una fue el MOTSA, que normalmente se conoce como los bloques, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos todo el bloque de la angioresonancia y lo vamos a subdividir en 3 o 4 bloques, dependiendo de cómo se maneje la secuencia en cada una de las marcas comerciales. De esta manera, la sangre va a recorrer un menor espacio y va a estar menos tiempo expuesta a los pulsos de excitación. Por lo tanto, no vamos a tener esa pérdida de señal. Esta técnica se conoce como MOTSA. ¿Bien? ¿Qué otra técnica tenemos? El TOM o RAM-TOM. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es lanzar los pulsos, pero en un ángulo de inclinación ascendente. Vamos a empezar con un ángulo de inclinación bajo y terminar con un ángulo de inclinación elevado o alto. Esto no quiere decir que la sangre no se va a saturar o no va a perder señal. Esto quiere decir que todos los tejidos van a perder señal, incluyendo el tejido estacionario. Y si el tejido estacionario pierde señal,
vamos a aumentar el contraste entre el tejido estacionario y la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a poder obtener o eliminar este efecto de pérdida de señal en los cortes más inferiores o superiores. Como les mencioné, la técnica Mozart, uno de sus problemas que tiene es el efecto de persiana veneciana, ¿no? ¿Ven esta línea que tiene acá? ¿Esto cómo se soluciona? Porque nosotros podemos modificar el espacio entre bloque y bloque. Acá tenemos un espacio de 10, de menos 10, disculpen. Y tenemos esta línea, este artefacto. Si nosotros vamos aumentando progresivamente, por ejemplo aquí en 40, hemos logrado desaparecer ese efecto. ¿Nos puede llevar un poco más de tiempo? Sí, porque y también vamos a perder cobertura, pero nos va a poder ayudar a eliminar este artefacto. Bien, son algunos de los artefactos. En cuanto al tono, como ya les mencioné, es la rampa, los ángulos de inclinación en rampa, desde el menos a más. Y vemos cómo nos mejora la señal. Esta es una imagen sin ramp-tone y esta es una imagen con ramp-tone activado. Lo que hace es aumentar el contraste entre el tejido estacionario y la señal de la sangre. También se puede complementar usando la transferencia de magnetización. Sin embargo, yo en lo personal he probado ambos y no he visto una gran diferencia. Incluso el MTC te sube mucho el tiempo de repetición y hace que tu tejido estacionario termine emitiendo un poco más de señal. Algunos dicen que sí, que mejora mucho. Sí, es posible, no lo niego, pero desde el punto de vista te eleva mucho el tiempo de repetición y te termina brillando mucho el tejido estacionario. Es una cuestión de ir probando y mejorando nuestra secuencia. Y otra de las técnicas que también se pueden usar para optimizar nuestra secuencia Time Fly es la saturación de la grasa. ¿De acuerdo? Ojo, no todos los equipos te lo permiten. Por ejemplo, yo probé en Siemens, no he podido aplicar técnica de saturación grasa a secuencias Time Fly. Sin embargo, en la marca Philips sí he podido aplicarlo. Bueno, de repente aquí la luz no nos ayuda mucho, pero sí hay un aumento de contraste entre el tejido estacionario y la sangre. Sin embargo, en resonancia todo cuesta. Todo lo que hagamos, todo lo que movamos, nos va a costar algo, y en este caso es el tiempo. Va a prolongar sustancialmente el tiempo. Y sinceramente yo no he visto una gran mejora de la imagen, salvo que querramos hacer evaluación de arterias oftálmicas sin contraste, donde la secuencia o la técnica de saturación de la grasa nos va a ayudar a poder visualizarlas. Salvo eso, yo no le he visto mucha utilidad. Ahora también tenemos que tener cuidado cómo aplicamos nuestra secuencia. La teoría dice que la sangre debe entrar perpendicular al corte. Entonces, esa es la mejor manera de poder realizar la prueba. Sin embargo, dependiendo de la región que queramos ver, podemos realizar este tipo de angulaciones. Por ejemplo, si yo realizo esta angulación, puedo ver bien las arterias cerebrales medias, pero a nivel de la carótida ya he tenido una pérdida de señal, porque el vaso no está entrando perpendicular al corte. Bien, está entrando un poco más ubicuado, entonces podemos tener esta pérdida de señal. Y en cuanto a la secuencia, seguimos con la secuencia Time Fly, podemos tener dos tipos, una 2D y una 3D. Bien, la técnica 3D es la más empleada, sin embargo, no te va a servir para ver el flujo venoso. Nuevamente, si la sangre permanece mucho tiempo dentro del bloque, va a ser saturada. Entonces, ¿quién tiene mayor velocidad de flujo? La arteria. La vena tiene menor velocidad de flujo, por lo tanto va a permanecer mucho más tiempo en el corte y va a saturarse completamente. Sin embargo, si por ahí solamente tenemos la secuencia Time Fly y queremos hacer sistema venoso cerebral, yo les recomiendo usarla en 2D. Un grosor de corte fino, varios cortes, y podemos obtener todo el sistema venoso. ¿Y esto a qué se debe? Que ya la sangre no va a recorrer todo un volumen, sino un espesor de un corte determinado. Y de esa manera no se va a ver tan afectada por los pulsos que empleemos. Y ahora, no solamente su aplicación se da a nivel cerebral, también se puede dar a nivel carotidio. Estas son imágenes sin contraste de todas las arterias carótidas. Vemos que aquí abajo, a nivel del callado aórtico, tenemos una pérdida de señal. Eso también se debe primero al latido de la aorta y a los movimientos respiratorios, que pueden ser compensados también. Pero más o menos lo que más nos importa es a nivel distal. Y la siguiente técnica que tenemos para evaluar también
la parte vascular sin contraste es la técnica Phase Contrast, donde vamos a usar gradientes compensadores de flujo para obtener imagen. La técnica Phase Contrast se basa en dos tipos de imagen. Una en la cual va a ser sensible al flujo y lo vamos a poder evaluar, y otra que va a ser con compensación de flujo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una resta de estas imágenes, pudiendo obtener solamente imágenes de la señal de los vasos. Ahora, en esta secuencia, el único parámetro que nosotros vamos a poder modificar es la velocidad de flujo. La velocidad que la secuencia va a poder detectar. Eso depende mucho, muchas veces es un parámetro que no se conoce, puesto que no todas las velocidades de flujo son iguales. Sin embargo, por ahí hay secuencias que te pueden medir diferentes velocidades de flujo, que se llama un scout de velocidades, y poder determinar, poder probar, y así poder asignar la velocidad de flujo correcta. ¿Qué nos permite la secuencia Phase Contrast? Aparte de evaluar el sistema venoso cerebral, que para mí es la técnica ideal, podemos hacer, bueno, nuevamente la luz no nos ayuda mucho, todo el sistema vascular de la mano, con secuencia Phase Contrast optimizada. También tenemos a nivel carotídeo. Le puede dar también evaluación sin contraste de arterias periféricas. Ya pasando a las técnicas con contraste, es una técnica mínimamente invasiva, en la cual vamos a inyectar una sustancia paramagnética de contraste a través de inyección endovenosa. A diferencia de la angiotomografía, la angioresonancia no requiere mucha preparación, puesto que no requerimos de repente un acceso venoso tan amplio como la angiotomografía, puesto que no requerimos inyectar la sustancia de contraste a un alto flujo. Que inyectemos a 3 mililitros por segundo es más que suficiente. Incluso he podido realizar angioresonancias con menos flujo. Esta secuencia con contraste se va a basar en secuencias T1 gradientes ultra rápidas tipo flash, con un ángulo de inclinación bastante corto. Bien, primero vamos a adquirir una fase sin contraste, luego una fase contrastada. Entre esta y esta fase vamos a tener una técnica de sensado de llegada del polo de contraste, que ahora les voy a mostrar. Luego de esto vamos a realizar una sustracción para eliminar el tejido estacionario o el tejido de fondo. De esa manera solamente quedamos con la señal de los vasos y poder hacer las reconstrucciones respectivas. Algo que es muy importante es el llenado del espacio K. Bien, tenemos que saber que el centro del espacio K es quien nos da el contraste, no la periferia. La periferia nos va a dar la resolución. Entonces yo para el angioresonancia con contraste no tengo mucho interés en llenar la periferia, puesto que yo solamente quiero el contraste entre el tejido estacionario y la sangre. Entonces lo que necesito hacer es primero llenar el centro del espacio K. Hay técnicas, que por ejemplo acá se llama adquisición céntrica 3D, que nos da que el centro del espacio K se va a llenar hasta el segundo 5.4. Si yo lo activo, en 0.5 segundos ya va a estar llenando el centro del espacio K. Entonces me importa más llenar el centro para una angioresonancia. Muchas veces si no activo este parámetro, mi secuencia me puede salir contaminada, mi angioresonancia. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado también con este parámetro. Y en cuanto a la forma de llegada del bolo, tenemos tres técnicas: el test bolus, Kerr bolus y la angiodinámica, que se representan de esta manera. En el test bolus lo que vamos a hacer es inyectar un poco de contraste y ver los tiempos de llegada hacia la región que queremos y poder determinar el tiempo de delay para adquirir nuestra secuencia. En el Kerr bolus vamos a tener el efecto fluoroscópico, donde vamos a ver cómo llega el contraste hasta la región de interés y de esa manera empezar nuestra secuencia. Y la angiodinámica son múltiples secuencias, repetimos constantemente y de esa manera vamos a poder obtener en todas las fases el sistema vascular. Y una de las últimas técnicas, que no es una técnica nueva obviamente, pero se ha venido desarrollando, es la angioresonancia dinámica Time-Resolve o Keyhole, ¿de acuerdo? En la cual vamos a alternar el llenado del espacio K entre el centro y la periferia, ¿de acuerdo? Se va a dividir en diferentes partes. Por ejemplo, el track, que es de Philips, lo tiene en 2 partes, el espacio K. Twist también, el Trix, que es de General Electric, lo divide hasta en 4 partes y va a ir alternando el llenado del centro y periferia, y de esa manera poder adquirir este tipo de imágenes que parecen una angiografía por sustracción digital, pero es una angioresonancia. Ahora también tenemos que tener en cuenta las propiedades del gadolinio. Una de ellas es la relatividad.
Hay contrastes que tienen mayor relatividad y hacen que los tiempos se acorten mucho más rápido, por lo tanto vamos a tener un aumento de intensidad de señal mayor. Ahora, ya pasando a las aplicaciones clínicas. Por ejemplo, acá tenemos un caso donde tenemos una masa que ocupa el espacio carotidio. Bien, aparentemente es una masa, pero tiene componente también vascular, lo que se conoce como glomus carotidio. Gracias. Bien, al realizar la secuencia de angioresonancia con contraste, se ve muy bien, o sea, está en la fase correcta, pero tenemos una amplia intensidad de señal a este nivel, que no nos permite identificar en su totalidad los vasos. Para eso, ¿qué nos va a ayudar? La angioresonancia sin contraste, donde no vamos a tener esa contaminación por la lesión, sino nos vamos a quedar únicamente con el flujo de los vasos. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos aneurismas. Vemos acá la pérdida de señal. ¿De acuerdo? Si aplicamos la secuencia time of flight con velocidad de flujo, vamos a tener esta imagen, donde tenemos por flujo turbulento la pérdida de señal. Entonces, vamos a tener ahí complicaciones, porque no vamos a poder evaluar en su totalidad. Para este caso sí nos conviene usar las técnicas contrastadas, donde sí vamos a poder ver el llenado total del aneurisma. Entonces, las técnicas de time of flight tienen sus limitaciones, sobre todo para aneurismas de este tamaño. Nuevamente, las secuencias de angioperiféricas, realizadas en 3 partes, para diversas patologías como la trombosis periférica o las fístulas arteriovenosas. Bien, ¿qué más tenemos? Aumento de intensidad de señal a nivel del seno cavernoso, aumento de las carótidas, por lo tanto estamos ante una trombosis. Si hacemos las secuencias de flujo, vemos que hay ausencia de la carótida interna de este lado, pero debemos encontrar el origen. Entonces debemos ir más abajo y aplicar una técnica angiográfica a nivel del cuello para poder evaluar el origen de esa trombosis. También tenemos del sistema venoso, por ejemplo, a nivel abdominal. Esto ya es más que todo un manejo de tiempos entre la parte arterial, que la tenemos acá, y la fase venosa. ¿De acuerdo? Entonces, ya para concluir, tenemos que conocer nuestras técnicas de angioresonancia para saber cuándo aplicarlas y en qué momento. No a todos les debemos de aplicar secuencias de angioresonancia fuera del cerebro. En el cerebro yo sí